Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el día de hoy les dejo un video cortito para poder analizar y trabajar un poquito mejor cuando hagan la lectura de este archivo de recursos poéticos. Arrancamos por el primero de los recursos, ¿sí? La antítesis. La antítesis es la oposición de dos ideas. Entonces van a aparecer en un verso o en dos versos cercanos dos conceptos que van a ser opuestos entre sí. En todos los casos les puse un ejemplo como para que puedan guiarse. ¿Sí? Cómo me pasa la vida, cómo se viene la muerte. Y ahí hay una antítesis porque aparecen dos ideas opuestas muy cerca. Antonomasia es otro recurso que deriva de la metonimia, ya vamos a llegar a eso, pero la idea sería poner el nombre propio como un apelativo, o sea, poner el nombre propio de alguien que indicando, perdón, alguna característica que tenga y agregarlo de esa forma para que sea descriptivo, ¿sí? Ese nombre en realidad. Yo acá le puse entre paréntesis a qué se refiere cada uno, un Otelo, que sería celoso, un Nerón por lo cruel o una Lucrecia por lo casta. El apóstrofe es otra figura, ¿sí? Pero esta figura es distinta porque en realidad se utiliza mucho en poesía, más que nada en lo que sería en la poesía clásica, pero se usa para nombrar a las personas o a quién se está dirigiendo. Puede ser una persona física o puede ser un concepto abstracto o cosa inanimada. Sí, el ejemplo concreto me parece va a ser más claro, es como un vocativo, cuando vos hablas a alguien y lo mencionás. Bueno, dice, para y óyeme, oh sol, yo te saludo. Obviamente, sí, ahí el vocativo o a quien se le está hablando sería el sol y en este caso se llama apóstrofe, perdón. La dilogía es un juego de palabras que se juega con los dos significados que pueden llegar a tener una palabra. Puse este verso porque es de un poema conocido clásico, pero en realidad se puede jugar con el concepto, dilogía podría aparecer, perdón, para jugar con el concepto de una palabra que tiene varios significados, como podría ser, por ejemplo, banco, o como podría ser, por ejemplo, llama. Sí, en este ejemplo, el verso que tiene dice, ducados hacen ducados, ducados refiriéndose a los duques, y por otro lado, ducados era una moneda europea de la época medieval. Entonces hace un juego precisamente con esto de que los duques son los que hacen el dinero, ¿sí? Después aparece el epíteto. El epíteto es un adjetivo que es aparentemente innecesario porque viene pegado siempre a algo, ¿sí? Que ya lo suele tener. Es decir, nosotros vamos a ver un adjetivo que nos va a dar una característica, pero que nosotros parece que esa característica, perdón, parece que la vamos a ver como obvia. Nosotros, por ejemplo, sol brillante, ¿sí? O la blanca nieve. Pero, ¿por qué aparece como algo que es aparentemente innecesario? Porque en realidad se puede resignificar esto dependiendo del sentido, ¿sí? Nosotros podríamos decir el oscuro sol, por ejemplo, y ahí ya estaríamos dentro de otro recurso. Por eso el epíteto es aparentemente innecesario, sí, es un adjetivo que califica algo, que da una característica que nosotros ya sabemos que tiene, pero en realidad es importante porque puede aparecer en contraposición con otro recurso que se llama oxímoron, que ya vamos a llegar. Pero antes de eso vamos a ver lo que es la gradación, ¿sí? La gradación es cuando se juntan conceptos semejantes que se van ganando o va perdiendo intensidad en una enumeración. En este caso, en el ejemplo del verso que tiene acá, habla después del fallecimiento de una persona que se convierte en tierra, en humo, en polvo, en sombra o en nada. Sí, en nada, perdón. A partir de ahí, obviamente, se dan cuenta seguramente, pero por los dos los menciono, tiene que ver con los distintos pasajes, las distintas formas del cuerpo después de la muerte, sí, en el caso de ser enterrado, en el caso de ser cremado, sí, en el caso de la sombra, porque se vuelve solo un recuerdo y después ya cuando no están ni siquiera los que los recuerdan se convierte en nada. La hipérbole es una exageración poética, es una exageración desmedida. No hay mucho más para explicar y es el ejemplo más sencillo. Por ejemplo, dice Rodrigo muerto de hambre y de sed caminaba hacia su casa. Bueno, obviamente es una exageración, ¿sí? Y esa exageración, o lloré un río de lágrimas. Esa también es una exageración que nos puede ayudar a darnos cuenta qué es la hipérbole. La ironía mucho no lo voy a explicar porque es el significado que ustedes ya conocen de ironía como recurso, ¿sí? Y el ejemplo en realidad no es de un poema, sino que es una frase sacada al azar, pero lo conocen, ¿sí? Dígamelo en griego para mayor claridad. Es una ironía porque en realidad se está queriendo decir lo opuesto a lo que literalmente se dice. La metáfora es similar a la comparación, que no la pusimos por acá, pero es similar a la comparación. ¿Por qué? Porque se identifica un término real
con otro término imaginario, es decir, se relacionan dos cosas, y acá dice A es igual a B, o sea, se asimilan, se dice que son iguales, ¿sí? Y por ejemplo tenemos sus lágrimas son perlas que caen al mar. Obviamente tiene un sentido simbólico esa relación y después aparece la metáfora pura cuando el término real ya no aparece y se lo reemplaza por el metafórico. Acá en el ejemplo por ahí se ve fácil, a veces es más difícil de identificar, pero es un recurso que utilizamos cotidianamente, ¿sí? Acá cuando vemos en el ejemplo dice detuve en su caída las perlas de su llanto. Y acá nosotros sabemos que las perlas hace directamente referencia a las lágrimas por lo cristalino, ¿sí? Y acá sí llegamos a metonimia, que lo habíamos mencionado con anterioridad, y en realidad la metonimia es cuando se traslada un significado por proximidad. ¿Sí? Acá tienen la definición concreta, dice, consiste en dotar a un significante del significado de otro con el cual tiene una relación de proximidad. Cuando la relación es por inclusión y no por continuidad, los retóricos llaman esta metonimia sinécdoque, ¿sí? Para ir a la definición, acá está la definición compleja, por así decirlo, y un poco oscura si no están acostumbrados a este tipo de vocabulario, por eso yo se los quiero decir de forma más sencilla. Es cuando mencionamos la metonimia, es cuando mencionamos una parte y lo relacionamos con algo más, ¿sí? Y acá en el ejemplo por ahí va a ser más claro, dice respeto tus canas, y obviamente no es que respeta que la persona sea alguien canoso, sino que respeta los años que tiene, el conocimiento y demás. Entonces se menciona las canas, y es una parte sola, para hacer referencia a una persona que tiene mucha experiencia, ¿sí? Esta es una ¿cómo decirlo? Una metonimia también que tiene referencia a estilo de lucha antiguo. Si el primer espada sale al duelo, entonces el primer espada o la primera espada, si quieren, para que les sea más cómodo en el lenguaje, sale al ruedo, que sería sale a la batalla. Obviamente la espada no va sola, entonces se menciona la parte por el todo. Sí, es decir, se menciona la espada para mencionar al soldado, que es el que sale a la batalla. Y en el caso de la sinécdoque sería cuando también tenemos una relación similar donde se menciona una parte por el todo, para no complicarlo demasiado, lo ponemos todo junto y por ahora lo vamos a ver todo como metonimia, ¿sí? En esto se descubrieron de la religión 6 velas, por ejemplo, y hace referencia también a una parte por el todo para mencionar solo las velas para referirse a los barcos. Por otro lado, acá está el opuesto que les decía el epíteto, que es el oxímoron. El oxímoron es cuando se combinan palabras que parecen que son contradictorias. ¿Sí? Sol frío, evaporar contempla un fuego helado. ¿Sí? Y en realidad la metonimia, el oxímoron tiene y busca presentar dos significados que son opuestos, o sea, poner un adjetivo a un sustantivo que no debería llevarlo. Sí, el sol no debería ser frío, el fuego no debería ser helado. Sí, y así podemos mencionar un montón de cosas, la luz oscura, por ejemplo. Y obviamente todo puesto en un contexto determinado va a funcionar y va a tener un sentido dentro de lo que es la poesía. Obviamente pensarlo solo desde la frase, el oxímoron sería así. Un sustantivo que tiene un adjetivo que se le opone. ¿Sí? Después vamos a meter un poquito más con esto cuando nos metamos de lleno a lo que es el realismo mágico, que precisamente es un movimiento literario que tiene esto, ¿no? Dos conceptos que se oponen, un sustantivo que sería realismo y mágico, sí, sería el adjetivo que se opone. Por otro lado, ya estamos cerca del final, perífrasis aparece cuando se usa un eufemismo o se busca decir con otras palabras, ¿sí? Algo y se evita cuando se busca evitar mencionar algo, perdón que justo me trabé. Si se llegó al fin de sus días, sería una perífrasis o para evitar decir murió. ¿Sí? La personificación es sencilla, la comparación la puse, también les decía al principio no la había puesto, pero la agregué por las dudas, y las imágenes sensoriales también. Estos últimos tres me parece que son los que más están acostumbrados, pero por las dudas los charlamos. La personificación es cuando se le da características humanas a algo que no lo tiene, ¿sí? Puede ser cualidades propias del movimiento del cuerpo, a veces incluso de los sentimientos, ¿sí? Mueve la luna sus brazos, ahí el ejemplo está clarísimo, y el campo sueña con verte. Ahí también tenemos una personificación. Bueno, la comparación es donde aparece una relación
diferente a la metáfora, porque en la metáfora dijimos que se mencionan dos elementos que son iguales, y acá se mencionan dos elementos en el que se dice que uno parece al otro, o que es como el otro, o que es similar, ¿sí? Pero no se dice que es exactamente igual. Si ya se dice que es exactamente igual, ya pasa a ser una metáfora. Por último, y no por eso menos importante, imágenes sensoriales que van a ser expresiones verbales que de alguna forma representan alguno de los cinco sentidos. Y también aparece o puede aparecer la sinestesia, que es cuando se unen varias en una sola frase. Pero me parece que esta es la más sencilla, de todas formas se los dejo y hay algún ejemplo acá como para que puedan ver. Y esto es el preámbulo para la actividad de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, una vez que revisen bien y tengan bien, yo les recomiendo que tengan este archivo abierto. Van a tener un link para poder hacer un cuestionario de Google, que son 10 puntos, donde tienen frases de algunos poemas reconocidos, de autores reconocidos, y ustedes tienen que elegir la opción correcta y tienen varias opciones. Pueden hacerlo una vez, así que tengan cuidado, pero yo les recomendaría que puedan tener este archivo abierto como para poder chequear los recursos y poder ver y poder hacer todo lo mejor posible. De todas formas, saben que me pueden consultar y cualquier duda que tengan me consultan por Classroom y les respondo lo más rápido posible. Espero que sigan bien, chicos, les dejo un abrazo y nos vemos pronto.